¿Qué cosa significa propiamente el término humanismo? Por sí mismo no debería significar nada malo. No hay nada mejor que defender la humanidad, ¿no? La naturaleza de cada ser humano, el valor que tienen los hombres. Y en última instancia, difícilmente sería posible encontrar una filosofía más humanista, es decir, más partidaria del hombre, que el cristianismo, que precisamente se basa en un principio sumamente radical, que Dios, ni más ni menos, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se ha hecho hombre y en consecuencia ha hecho participar al ser humano de la naturaleza divina y en consecuencia un verdadero humanismo debería ser un humanismo inspirado en este principio cristiano. Lamentablemente, por el término humanismo no solamente se han entendido las cosas más dispares y diversas a lo largo de la historia, sino que incluso el término humanismo ha sido justificación de las peores atrocidades que ha contemplado la historia de la humanidad. Si nosotros hacemos una breve historia del término, no del verdadero humanismo, sino de la palabrita, de cómo se ha utilizado y por qué es tan ambigua y tan sospechosa, nosotros podemos decir que el humanismo comienza como un movimiento artístico-cultural allí por finales del siglo XV, comienzo del siglo XVI, cuando comienza a existir un interés por el retorno a los autores anteriores al cristianismo, los clásicos griegos, los clásicos romanos, y a los temas artísticos, musicales, pictóricos, de escultura, que ya no son cristianos, sino que vuelven a el modelo pagano, ¿no? Las figuras de divinidades míticas, las pinturas como El nacimiento de Venus de Botticelli, composiciones musicales también en esa misma línea, y que en el fondo cuando hoy en día se enseña en los colegios, se enseña como si este hubiera sido un movimiento como de recuperación de algo que la tradición cristiana había querido de alguna manera ocultar o esconder. Nada más falso. Si hoy en día nosotros tenemos acceso a los clásicos griegos y romanos, es gracias a la tradición cristiana y al cristianismo. Ojo, por ahí no falta algún anacrónico que dice que no, que en realidad los grandes autores clásicos fueron heredados por la humanidad gracias al mundo islámico que se preocupó por ellos y que los tradujo. Eso es absolutamente falso. En primer lugar, los grandes traductores y preservadores de los textos en griego y en latín en el mundo islámico eran cristianos. Y muchos de ellos, cristianos que vivían bajo una mayoría islámica, iraquíes y cristianos etíopes, pero eran cristianos. No nos olvidemos que la biblioteca más grande del mundo, con la mayor cantidad de clásicos, griegos, romanos y otros, es quemada por los musulmanes en Alejandría. En cambio, ¿quién es el primer preservador conocido de los clásicos precristianos en griego y en latín? Casiodoro, el gran discípulo de San Agustín de Hipona, que fundó una pequeña congregación religiosa que lamentablemente no duró mucho en la historia, pero que fundó una congregación religiosa dedicada, entre otras cosas, a preservar a los clásicos. Esos clásicos luego son preservados por los monjes benedictinos que los cuidan de los bárbaros, que justamente son conocidos como bárbaros porque les preocupaba simplemente el oro y destruían todo lo demás que no tenía un valor metálico inmediato. Los bárbaros son culpables de las destrucciones de una cantidad enorme de textos, de obras de arte, etc. Y lo que se preservó fue preservado por el cristianismo.
En consecuencia, si nosotros conocemos hoy los clásicos precristianos, es gracias al cristianismo y únicamente gracias al cristianismo. El movimiento humanista, sin embargo, comienza a dejar de ser un movimiento simplemente cultural, estético, para convertirse poco a poco en un movimiento ideológico. Y este movimiento ideológico se comienza a convertir en un movimiento, primero, de autonomía del hombre de Dios, ¿no?, que va a generar lo que es conocido como el deísmo, ¿no? Ya no se cree en Dios presente en la historia, que interviene, nos ama, nos da su gracia, sino que Dios es un motor distante. Y los pensadores de esta teoría son los que van a ir impulsando lo que más tarde sería la Revolución Francesa. Una revolución que, recuerden ustedes, se proclama en nombre de la libertad, la igualdad y la fraternidad, y que fue, sin embargo, una de las masacres más grandes de su época. No hubo nada de igualdad, nada de fraternidad y mucho menos de libertad. Como todos sabemos, la Revolución Francesa termina con el reino del terror de Robespierre. Con el paso del tiempo van a venir filósofos que sostienen que, como Feuerbach, por ejemplo, que dicen que en realidad Dios no es el que ha creado al hombre, sino al revés, el hombre es el que ha creado a Dios y en consecuencia es necesario destruir esta idea, ¿no? Nietzsche, Federico Nietzsche, es uno de los que alienta esta doctrina, y estas doctrinas se van a terminar convirtiendo en las grandes ideologías del siglo XX, el comunismo, el fascismo, el nazismo, y que justamente bajo el nombre del humanismo van a crear las masacres más espantosas en la historia de la humanidad. Nunca las masacres que se han realizado en el siglo XX han tenido equivalente en toda la historia de la humanidad. Y eso es lo que llevó finalmente, después de la Segunda Guerra Mundial, pasado un tiempo, al Papa Pablo VI a decir que la historia, no la ideología ni la especulación mental, la historia había demostrado que todo humanismo que se levanta contra Dios se termina levantando contra el hombre. Y el Papa Juan Pablo II tomó esta idea de su predecesor Pablo VI y rápidamente la señaló al comienzo de su pontificado, en 1979, cuando inauguraba Puebla de Los Ángeles en México, señalando que bajo el nombre del humanismo quedaban ruinas y catástrofes sin precedentes, y que en consecuencia un humanismo sin Dios era en realidad un antihumanismo. En consecuencia, tantas masacres y catástrofes se han producido bajo el nombre de humanismo que existe naturalmente una verdadera fobia y aversión a este concepto y a este término. Y esa es la razón por la cual el mismo término humanismo ha ido desapareciendo y utilizándose muy poco, salvo en algunos círculos cercanos a la doctrina social de la Iglesia, donde se ha buscado rescatar un humanismo cristiano, reconociendo que el único verdadero humanismo es el humanismo que reconoce al hombre como no solamente creado por Dios, sino redimido por Dios, que Dios mismo ha querido compartir su naturaleza humana. Fuera de ese contexto, el término humanismo hoy en día es prácticamente un anacronismo. Lo utilizan por ahí todavía los masones mexicanos o lo utilizan, por ejemplo, los socialistas españoles, pero lo utilizan así en el sentido del siglo XIX y del siglo XX y en consecuencia la han convertido en una palabra por lo menos extremadamente sospechosa. Que tengan un buen día.